Estamos cerrando este 2023 y es un excelente momento para que acá en las pantallas de Impact Channel podamos analizar cómo ha sido este año desde el punto de vista del primer ciudadano de Costa Rica, nuestro presidente don Rodrigo Chávez. ¿Cómo está, don Rodrigo? Gracias por recibirnos acá en sus oficinas y conversar con nosotros este rato. Muchísimas gracias, don Jonathan. Una enorme bendición para todas las personas que nos ven a través de Impact Channel y un placer conversar con usted de nuevo. Igualmente, don Muchísimas Rodrigo. gracias, bienvenidos. Don Rodrigo, la seguridad, la calidad de la educación, la corrupción, hay muchas cosas que la gente está hablando, pero están viniendo a estallar en estos momentos muchas cosas. ¿Qué piensa Rodrigo Chávez de eso? ¿Es culpa del gobierno lo que está pasando o es culpa de otras decisiones que está ¿Qué quiere decir bregando? que están estallando en este momento? ¿Qué está la gente empezando a hablar? El tema de seguridad, el tema de educación. Al final son decisiones que se han venido tomando o realmente es algo que tiene que ver directamente con el gobierno, Rodrigo. No, mire, primero que todo entendamos el fenómeno sociológico y psicológico, económico de lo que habla la gente. La gente tiende a hablar, desde mi punto de vista, sobre a dónde le está apretando el zapato hoy. Y si usted ve las encuestas de opinión a lo largo del tiempo, aún desde la época de la campaña, antes de eso, en el gobierno de Carlos Alvarado, lo que había era enorme preocupación por la inflación, por el desempeño de la economía y por otras variables que afectaban en ese momento. Hoy, ¿cuál es el tema fundamental? La seguridad. ¿Por qué? Porque pasamos, por un lado, los 800 muertos, lamentablemente, y por otro, los otros temas ya no apretan en el zapato. Costa Rica es campeón de la OCDE, la Organización de la Cooperación y el Desarrollo, las 38 economías más desarrolladas del mundo, y somos campeones en crecimiento, 6.5 para este año, cuando decían a principio de año que íbamos a crecer un 1.8, un 2%, un 3%, fuimos cada vez creciendo más. Eso le quita presión a la gente, gracias a Dios. La inflación más baja de la OCDE, campeones de la OCDE también. El crecimiento del precio de los alimentos negativo, más bajo de la OCDE. Energía. La corrupción ya no es un tema, porque la gente ve que no estamos, los vicios del pasado, este gobierno no simplemente los ha eliminado en términos de la administración pública. Entonces, ¿de qué habla la gente? Del crimen. Y con razón. Y por eso, en abril, lanzamos la estrategia Costa Rica Segura, con varias patas, digo yo, pilares lógicos. 1, la operación policial. 2, las reformas que merece, que necesita la policía costarricense para poder combatir al narcotráfico y a las bandas que se están matando. Y ese debate se incrementó, usted sabe, por el lanzamiento de la estrategia de seguridad en Guásimo Limón hace unos pocos días. Presidente, hablemos primero de todos esos pilares que usted me acaba de decir. Quisiera preguntarle el tema educativo, porque sé que ahí están tratando de hacer un montón de gestiones, pero ¿usted está de acuerdo con lo que actualmente se está enseñando, presidente? Bueno, depende de qué partes. Si usted me dice lo que yo he visto de las guías de educación sexual, que es lo controversial. Vea que yo soy un tipo totalmente, como dicen los colombianos, frentero. Yo siempre hablo de frente. Nadie está contradiciendo que la matemática hay que enseñarla. Nadie está contradiciendo que la gramática, las ciencias hay que enseñarlas. Hay una gran preocupación que yo comparto con las guías de educación sexual. El otro día me enseñaron parte de la guía de educación sexual donde les recomendaba a los niños y niñas o jóvenes, dependiendo 15 años, imagínense, que le fueran a preguntar a vecinos cómo obtenían ellos placer. Imagínense el tipo riesgo. de respuestas que le podría dar un vecino a una niña. Mejor me callo para no ofender sensibilidades, pero eso es una barbaridad. Entonces, no estoy totalmente satisfecho, lo estamos revisando, pero usted sabe que dentro del MEP dejaron plantada gente que promueve este tipo de visión del mundo
Cuando digo dejaron plantada fue el gobierno anterior y estamos revisando eso. Yo cancelé de manera unilateral y lo firmé yo junto con el canciller el convenio con Cuba. Las palabras son buenas razones, los hechos son amores. En este tema, dentro de la revisión que han hecho en el Ministerio de Educación Pública, don Rodrigo, la Fundación Omar Dengo, según lo que usted nos ha referido alrededor de este tema, eran muchos años de estar ahí haciendo muchas cosas, pero no había pasado nada antes. ¿Por qué cree usted que no había pasado algo antes? Mire, los hechos eran clarísimos. Se invirtieron cientos de miles de millones de dólares sin resultados medibles a una fundación que fue de una pareja, o es de una pareja, que son los fundadores, que el señor había sido presidente de la Asamblea 4 veces de parte del Partido de Liberación Nacional, exministro de Educación y su señora. No hay resultados, no hay cuentas, de hecho ni siquiera tenían inventarios de los miles de millones de colones en computadoras, vehículos, etcétera, que poseían, y el Ministerio de Educación ahora está haciendo el trabajo que le corresponde, no en estas contrataciones que verdaderamente no rindieron valor y que dejan mucho que pensar. Y que cuestionan un poco la labor que se venía haciendo. Quisiera que pasáramos al tema de seguridad porque no tenemos muchísimo tiempo. Usted decía ahora, estamos en el año más violento, los números están subiendo, pero ¿qué es lo que usted considera, a criterio personal, que está generando esta inestabilidad en este momento en esas cantidades de muertos? Vean, no es lo que yo considero, lo que todos los costarricenses sabemos. Costa Rica hay 2 tipos de asesinatos. La gran mayoría son asesinatos que resultan de guerras de bandas criminales, de crimen organizado, que compiten por territorio para vender droga al detalle. Esa es la gran mayoría de los asesinatos. Después tenemos, no menos lamentables, pero el asesinato pasional por un asalto. Ayer nos mataron a un oficial de la Fuerza Pública una patada en el estómago, un tipo que iba detenido por una pensión alimenticia. Bueno, esas cosas ocurren. Este grupo de asesinatos que no están relacionados con las bandas es comparativamente bajo, manejable. Entonces, la realidad de las cosas es que hay una guerra de bandas. La única manera de parar eso es aislando de la sociedad, óigame, cárcel para los sicarios y para quienes mandan a pelear a esos sicarios. Pero para que haya cárcel en Costa Rica, se ocupa que un juez la determine, la condene y que la fiscalía haga los procesos que van desde detención, encauzamiento, etcétera. La policía no puede meter a nadie a la cárcel. Y vea, le voy a decir una cosa, cárcel suena feo, pero los muchachos que están matando estarían también más seguros en la cárcel porque los andan buscando en venganza. Y el número de casos reportados que soltaron a Carr, este personaje de Punta Arenas, lo soltaron antes de tiempo, bastante antes de cumplir su condena, aparentemente cometió cosas horribles al salir de la cárcel y luego lo mataron en venganza a él y a su pareja sentimental. Esos son ejemplos muchísimos. Si Carcio lo hubieran dejado en la cárcel del Poder Judicial, ahí estaría vivo. Entonces necesitamos cárcel, pero para poder meter estos 290, 300 y pico sicarios que cometen la mayoría de los asesinatos, se ocupan leyes y no las tenemos en Costa Rica. No tenemos prisiones preventivas para... Es decir, esto no es solo el Poder Ejecutivo. No, al revés. El Poder Ejecutivo tiene la policía, pero todo el marco legal, por ejemplo, el sicariato juvenil, es prácticamente imposible aislar de la sociedad a un sicario de 17 años. Para que no lo maten a él y para que no siga matando. ¿Por qué? Por lo que la gente más cariñosa o más generosa, benevolente, dice, es que con los jóvenes debe ser justicia restaurativa. ¿Qué le va a restaurar usted a un joven de 17 años
¿Qué es un que sicario? ya tuvo lo que se ocupa para pegarle 3, 4 balazos en la cabeza a don Jonathan, a otro ser humano. Ya ahí se le perdió desde el temor a Dios hasta las manifestaciones más básicas de humanidad. Estos grupos, estas bandas están operando en diversos barrios de nuestro país, pero hemos visto un aumento en otro tema que es también subyacente a este y es el tráfico internacional de drogas. La instalación de escáneres es un tema importante para detener esto, pero eso también está jugando un trabajo dentro de nuestras comunidades a la estar preparando la droga, al estarla empaquetando, sacando y toda esta estructura. Quiero hacer una pregunta lejos de los escáneres y de todo lo que se está haciendo. ¿Usted no ha temido por su vida? Porque muchos años estuvo la gente tratando de poner los escáneres y que no, y que se fregaban y que pasaba, y de repente vienen y se logran poner en cuestión récord. Y no fue un gobierno, fueron varios que no querían entrarle a ese Desde tema. el 2004 fueron 19 años de gobiernos o 18, saque usted las cuentas, que no quisieron actuar. He temido yo por mi vida. Vea, yo le temo a Dios con profundo temor. He tomado precauciones. El gobierno americano, ante lo que hicimos, dijo, presidente, le vamos a donar unos carros blindados contra balas, porque yo andaba muy tranquilo. Yo ando tranquilo. Le pido a Dios por mi familia si algo me pasa a mí, pero yo no voy a aflojar. Y no solo instalamos en Moín. Vea, para el año entrante, tempranito, el año entrante, el 2024, Peñas Blancas, Paso Canoas, Caldera, Juan Santamaría. Pues son golpes muy duros para el narcotráfico que tienen todas esas zonas abiertas. Mire, los 3 meses antes de ponerle los escáneres, en Europa decomisaron 13 cargamentos viniendo de Costa Rica. No sabemos cuántos salieron. Lograron decomisar 13. Desde que pusimos los escáneres ahora, que son 4 o 5 meses, el número de decomisos en Europa cayó como una piedra. Entonces, si hay un golpe duro, el limón. Yo me voy a cuidar, pero no voy a aflojar. Y lo más ridículo, ¿usted sabe qué, Jonathan? Lo que a veces a uno le duele, que los intereses de quienes favorecen al narcotráfico internacional son tan grandes que hay hasta medios de prensa que ha querido insinuar que este es un narcogobierno. El único que ha hecho algo al respecto. Con fentanilo, ¿quién fue el primero que logró? La Policía de Control de Drogas. Hemos hecho más que yo creo muchos gobiernos juntos. Y con más intensidad, y nos quieren volcar la tortilla y decir, narcogobierno. Dios, temor no, precaución sí. Presidente, quisiera hablar, ahora que está mencionando usted esto, ¿qué es la lealtad para usted, presidente? ¿Cómo maneja los estándares de lealtad usted? Mire, la lealtad es evitar la traición. Pero, ¿qué significa la traición? La traición es actuar de manera malintencionada para dañar a una persona. Entonces, yo le soy absolutamente leal a los principios con los que estoy trabajando con mi equipo de gobierno. Pero no voy a tolerar que alguien viole esos principios como convertirse en una persona corrupta. Yo no le debo lealtad a la persona, yo le debo lealtad al pueblo de Costa Rica. Yo le debo lealtad al bienestar de este país. Yo le debo lealtad al juramento de que yo voy a hacer lo mejor que yo pueda para sacar este país adelante. Si alguien hace algo que esté en contradicción del acuerdo inicial, yo no le tengo por qué ser leal a esa persona. De hecho, he sacado a mucha gente del gobierno. Pero también han sido desleales con usted, presidente. Por ejemplo, gente que recién se ha dado la noticia de audios grabados en Usted está conversaciones hablando privadas. de la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, que había sido periodista de La Nación, que grabó audios de manera ilegal, violando el 198, bueno, no nos pongamos técnicos, el artículo 198, cometió un delito castigable por cárcel, que lo suelta, primero, vea la falta, ahí sí hay falta de lealtad,
En una conversación abierta, ella está grabando a escondidas. Después lo suelta, comete un delito, se lo pasa al periódico de La Nación. El periódico de La Nación publica audios obtenidos de manera ilegal e inmoral. Sí, esa señora nunca me fue leal, ni a mí, y mucho menos a la causa de este gobierno. Yo creo que ella vino como una espía. Que pasó los filtros, sí, lamentablemente. No siempre se pueden evitar que haya gente mala que se meta en un equipo. Pero no se arrepiente de la manera en la que eligió su gabinete. Jamás. Estoy trabajando. El hecho de que usted cometa un error cuando hay gente tan buena en el gabinete, ¿no? Sí, yo no diría que ella fue desleal a mí. Ella se retrató de cuerpo entero, al punto que, de acuerdo al Código Penal, cometió un delito que es castigable con 3 años de cárcel. El periodista tiene un cierto dejo de espacio en el cual manejarse, y cuando llegan al punto, a las redacciones, audios de este tipo, son audios que contengan información que realmente son de interés público. Le pregunto a usted, ¿esa conversación difundida tiene interés público, don Rodrigo? No tiene más mínimo interés público ni tiene nada de lo que alguien se pueda avergonzar. Hay cosas que no tienen interés público y que uno diría, pucha, ay, qué tirada que se dieron cuenta, tal vez no, ¿verdad? Usted sabe a lo que me refiero y lo sabe su audiencia. En este caso yo me sostengo que ahí se actuó con toda transparencia. Ella fue la que trajo al señor que al final del día lo que dijo es, yo no puedo seguir trabajando gratis, deme un contrato. Participó en un concurso, ella lo trajo. El concurso no tuvo suficientes participantes. Un concurso hecho por el BCIE. Nosotros no tocamos la plata, ni tocamos el contrato. Ni la administraron. Ni la administramos. Nada más le dijimos, denos un equipo de producción y usted haga todas las contrataciones. Pero cuando el BCIE le dice a la ministra en su momento, deme los términos de referencia, la señora no tuvo la capacidad, obviamente no la tiene, para ni siquiera escribir los términos de referencia, trae a alguien y dice, escríbame los términos de referencia, resulta que le empieza a tirar cosas de ella, de trabajo de ella, a este equipo dice, ahí está el audio, bueno, hay que hacer un contrato ya. Bueno, participa en el contrato, creo que el contrato se extendió para promover la competencia y el señor ganó con el BCE. Yo no con el gobierno. Presidente, su forma de ser es muy directa, frontal y tajante. Esas tres definiciones podrían, en muchos ámbitos, traerle a uno bastantes conflictos. A usted le ha jugado bien porque mucha gente está apoyando lo que usted está haciendo, pero ¿ha repensado esa forma, esa manera de ser tan frontal o quiere mantenerse así los próximos 2 años? Yo no sé si yo puedo ser diferente. Yo puedo modular mi tono de voz. Pero vea, usted me hace una pregunta. Es que hubo una periodista, usted es tico, yo soy tico. Y yo amo a mi país, pero yo viví 36 años afuera. Entonces usted mismo como periodista y uno de los buenos, dice, es que hubo una persona que no le pudo haber sido leal porque soltaron Mi reacción natural es decir, contémosle a la gente que fue Patricia Navarro. En un acto ilegal, en un acto de traición, de inmoralidad. Esa es la manera en que tenemos que hablar. ¿Por qué andar con eso? Yo no sé, al tico no le gusta pelear, a mí tampoco. No le gusta la confrontación en algún momento. A mí no me gusta pelear. La única diferencia es que yo no estoy peleando con el pueblo, yo tengo el pueblo detrás. Yo estoy peleando contra los que quieren afectar al pueblo. Este tema de la nación y esta contratación, ¿qué es el clavo? 12,000 millones de colones en pauta. Para ellos, Canal 7 y CROI. Eso es todo el clavo. Entonces, como no les estamos dando pauta, dicen, el trabajo de $300,000 es corrupto. No. ¿Por qué la relación con la prensa? A su análisis, porque pueden haber muchos análisis, ¿por qué la relación con la prensa ha estado tan accidentada al criterio suyo? Es decir, desde Rodrigo Chávez, señor presidente,
yo creo que esto es por esto. Vea, don Jonathan, yo no tengo una relación accidentada con usted. Con los medios específicos, sí, ¿no? No, con 3 medios específicos. Canal 7, CR Hoy y La Nación. Porque esos medios específicos tenían muchísimo poder en este país, influenciaban, eran el brazo armado de grupos económicos de interés que, armados de un punto de vista de prensa, y eran los que los gobiernos se les hincaban. De hecho, desde la campaña, esos 3 medios me dieron hasta por detrás de las orejas. ¿Por qué? Porque sabían que ese negocio, esa manera de hacer las cosas, se iba a acabar conmigo. Porque no son... Pueden ser muchas cosas, pero tontos no. Y ellos sabían que conmigo eso no iba a ocurrir. Pero también hay una preocupación porque quedó en sus manos, en su administración, otro tema que es muy importante para algunos medios de comunicación, si no la mayoría. Las frecuencias. Las frecuencias. Sí. Es decir, había, desde el punto de vista del interés de ciertos medios, una importancia vital de que alguien que no fuese alineado a ellos no quedara, ¿no? Vea, yo creo que esa es una de las muchas cosas que les preocupa. El pueblo de Costa Rica tiene que saber, y yo le voy a añadir eso de mi manera de ser frentera, de ser una persona de frente, desde el año 1953 o 54, Canal 7 paga el mismo canon que paga hoy, yo creo. Me dicen, no estoy seguro, y si me tengo que corregir, me corrijo, que en 1 minuto de pauta paga todo el año de canon, en lo que llaman la hora prime time, ¿verdad? Eso es lo que me dicen. Entonces, sí, yo siento que ellos sí tienen que estar preocupados, pero eso no justifica que jueguen de una manera sucia, ni que esperen que yo me quede callado. ¿Y deberían estar preocupados en ese tema, presidente? Yo no sé si deberían estar preocupados, pero yo no creo que el pueblo de Costa Rica y este gobierno vaya a aceptar que sigan pagando esos montos tan ridículos sobre el uso de un bien demanial. ¿Usted sabe qué significa un bien demanial? Que es un bien de todos, es un bien del Estado. Las frecuencias son bienes demaniales, son suyos y míos. ¿Y por qué pagan tan poquito unos? Presidente, quisiera que hablemos ya del 2024 para ir cerrando la entrevista. Ciudad Gobierno es una propuesta que Brasil ya hizo algo muy exitoso allá en Brasilia en esta misma dinámica. Pero viene la Contraloría y en un sprint impresionante empieza a atacar este proyecto. Yo antepongo pongo el otro punto, es decir, todo el dinero que se va a ahorrar, 14.000 millones, dicen ustedes que se podría ahorrar con Ciudad Gobierno, son 14.000 millones que ya no se le pagarían a cierta gente. Es lógico intuir que esos 14.000 millones, los dueños de esos 14.000 millones no están cómodos. Pero ¿qué va a pasar con Ciudad Gobierno? Porque yo creo que es un proyecto a todas luces necesario para el país. Vea, lo que Brasil hizo, también lo hizo Myanmar, la antigua Burma, también lo hizo Kazajstán, Indonesia lo está tratando de hacer, que yo me acuerde, y son, entre ejemplos, países que dicen la capital no debe estar donde está, Distrito Federal de México, etcétera, o donde estaba antes. En Kazajstán estaba en Almaty, y en Brasilia estaba en Río, en Brasil estaba en Río. Nos vamos a llevar toda la capital a otra región. Nosotros no estamos planeando hacer esto. Nosotros lo único que hacemos es que los 25.000 o 30.000, entre 25 y 30.000 millones de colones que se le pagan a un puñado de familias, ya no sigamos botando eso en alquileres. La gente sabe que el alquiler es botar plata. Hágase su casita. Sino que agarremos, construyamos en el centro de San José, en una área deprimida allá en el sur, revitalicemos eso y pongamos a 30 instituciones del Estado a la par una del otro en un edificio propio. Esos 50 millones de dólares, más o menos 27.000 millones de colones al año, se van a utilizar para, en primer lugar,
primero, nos ahorraríamos 17 millones de dólares al año el primer año. Porque en lugar de pagar todo lo que pagamos en alquileres y mantenimiento, pagaríamos 17 millones menos. Y por 25 años los vamos a ir pagando con mucho ahorro y al final nos dicen, aquí está Sociedad Gobierno Costa Rica, ya es suya. Eso es lo que nosotros queremos. Y me parece que cuando usted toca 27,000, 28,000, 30,000 millones de dólares al año de un puñado de familias muy poderosas, tiene que haber una reacción como todo lo que hace el gobierno. Porque nosotros nos dicen, es que ¿por qué pelean tanto? No, nosotros no peleamos. La ruta del arroz fue un éxito. Entonces hay gente que dice que no. ¿Cuándo ha visto usted arroz a 930 pesos? 99. En la historia de este país. Los pleitos con Arecep, ¿por qué son? De Recope. Para que baje el precio rápido y hasta donde lo tiene que bajar. ¿Por qué el ICE tuvo que llegar a reorganizar para poder bajar la tarifa y mejorar las finanzas? Vea, ahora bajamos de RITEVE 20 y pico de años, no me acuerdo si 22 o 26, sin licitación, sin regulación, sin reporte, sin reportes, servicios pésimos y el doble de lo que cobramos. Ahora de lo que le pagan a DECRA. DECRA, mucho mejor servicio, un proceso transparente y a mitad de precio hay que hacer una investigación. ¿Por qué? ¿No será que RITEVE tienen todo lo que signifique cambio a favor del pueblo en este país va a causar una reacción negativa de quienes han tenido el poder por años? Y la gente los conoce. Entonces, Ciudad Gobierno es el caso más ilustrativo de lo que está pasando. Presidente, dijo un día de estos usted en conferencia de prensa que alrededor del tema de la no resolución de la Sala Constitucional, de varios recursos de constitucionalidad que se le han presentado al tema de la norma técnica, que si no había acción, usted iba a tomar acción. Hay un sector que dice que la sala está esperando la resolución de la Corte para ligarse a eso y poder resolver lo del tema del caso de Beatriz, que es un tema complejo, pero que anda buscando el deseo de poder legalizar, como se hizo con el matrimonio igualitario, el tema del aborto. ¿Qué va a hacer el presidente ante esto y cómo reaccionará el presidente ante una resolución de ese tipo de la Corte? Mire, ¿usted está hablando de la Corte Interamericana o de la sala, la Corte Constitucional? Ambas, la Sala Constitucional y la Corte. Vea, ahí es donde uno se pone a pensar, porque si la Corte Interamericana de Derechos Humanos manda, ordena algo, Costa Rica no tiene ninguna opción más que salirse del tratado. Qué fregado. No nos salimos con matrimonio igualitario. Usted conoce mi posición al respecto, pero también conoce mi posición con respecto al aborto. Solo una razón puedo yo en mi fuero interno considerar válida para ejecutar un aborto. Y entonces, por eso le dije que estamos analizando con mucho cuidado, porque este es ajedrez de las grandes ligas. Es muy pesado y es un lobby muy fuerte. Vea, don Jonathan, no es por rajar, porque Dios no le da a uno una cruz más pesada de la que uno puede cargar, pero así es todo en esta silla. Todo es pesado, todo es fuerte, todo lleva riesgos. Yo tengo 32 denuncias, más de 32 denuncias penales, por cualquier cosa. Ahí me van a meter una denuncia penal o me han dicho que me van a meter porque cuando le dije a la Asamblea Legislativa, bueno, ustedes ya se van a encargar de las leyes, yo estaba incumpliendo mis deberes de velar por la seguridad. Yo nunca dije que iba a dejar de comandar la policía. Y eso es un terrorismo judicial. Asustemos al barbudo este. Usted también tiene barba. Amedrentémoslo, etc. Es pesado, pero a mí nadie me metió en esto a la fuerza. Y ¿Ha valido la pena? Mi patria vale hasta mi vida. El que no aguanta el calor, que no se meta a la cocina. Y yo volví
luego 36 años y yo vi que este país estaba en peligro y con la ayuda de Dios lo vamos a sacar adelante. Presidente, un mensaje a los costarricenses para cerrar en esta temporada en la que estamos y de cara a lo que van a ser los próximos 2 años de su gobierno. Vean, costarricenses, esta no es una época para seguir hablando mucho de política, de esas cosas. En este país hay un desafío enorme entre las estructuras tradicionales y los que queremos cambiar el país, que creo en este grupo que queremos cambiar el país está la mayoría de ustedes y por eso les agradezco a quienes me apoyan el apoyo. Esto dicho, habrá tiempo. Ahora concéntrense en sus familias, mediten, celebremos la llegada de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Eso es el verdadero significado de Navidad. Expresemos amor y veamos con esperanza el futuro, porque vean, todas las noticias en Costa Rica son buenas. Muchas no se las cuenta, esos medios que mencioné. Otras las hacen malas, pero en su corazón de corazones, yo espero que usted se dé cuenta que el país va en una mucho mejor dirección y démosle gracias a Dios por eso y veamos con optimismo el futuro. Presidente, queremos agradecerle por la entrevista, por el tiempo y de manera personal y del equipo esperamos que Dios le siga acompañando porque son tiempos complicados, son tiempos difíciles y yo sé que hay un desgaste personal, familiar, emocional, incluso hasta espiritual. Sepa que el país está orando por usted para que usted pueda seguir con fuerza y con gallardía con todo lo que falta por hacer para este país. Así que cuente con nuestras oraciones, que vamos a seguir al lado suyo. Don Jonathan, muchísimas gracias, de todo corazón. Esta entrevista hasta me causó buenas emociones, buenas vibras. Me alegra mucho, de verdad que sí. Que pase una feliz Navidad y que esté muy bien usted también. Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Continuamos con más de Impact Channel.